Estamos con Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital. Carlos, un placer como siempre, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, ¿qué tal todos? Bueno, pues viendo con estupefacción los nuevos presupuestos, bueno, la base, ¿no? La propuesta de presupuestos que tendrá que ser aprobada en el Congreso todavía. ¿Cómo puede ser, Carlos? Esta es la pregunta del millón, que teniendo el contexto económico que tenemos, inflación galopante, una deuda pública disparada, no llegamos a fin de mes, la factura de la luz, por mucho que diga el gobierno, no se ha abaratado, al contrario, se ha encarecido. O sea, con este contexto económico, ¿cómo se les ocurre a estos del gobierno aumentar el gasto público? Vamos, como nunca antes. La carga fiscal, como también como nunca antes. Evidentemente, las elecciones del 2023 tienen mucho que ver, ¿no, Carlos? No, totalmente. Vamos a ver, yo tengo toda la sensación de que son unos presupuestos diseñados para saber que el destrozo no te vas a tener que encargar tú de arreglarlo. Y esa es la clave de estos presupuestos. Pedro Sánchez está contando con que va a perder las elecciones, con que se va a marchar, quiere hacer un último alarde, oye, si funciona, pues chico, pues ha salido cara, y si no, pues cruz, y que lo pague el siguiente. Y está en esa tesis. Aquí el pequeño problema es que eso de que lo pague el siguiente, el que se moverá de la Moncloa será él, porque los demás seguiremos en nuestras casas y los que pagamos todos, todo en cualquier estado, evidentemente somos los contribuyentes. Por tanto, él se irá, nos dejará el marrón, un marrón sideral. Para que nos hagamos una idea, hemos llegado a tener cifras superiores a los 100.000 millones en déficit. El año en el que nos está diciendo que hay una recuperación robusta, están admitiendo que cerraríamos con un déficit de un 5%. Es decir, estamos hablando de 55.000 millones de boquete, de números rojos. Para que nos hagamos una idea, la recaudación de un año de IRPF ronda los 85.000, los 90.000 millones. Es decir, más de la mitad de un IRPF lo va a dejar en boquete. Es decir, nos va a dejar una deuda a todos los españoles después de la subida de impuestos, etcétera, etcétera, y después de la deuda que ya tenemos acumulado un 120% de PIB. Ese déficit evidentemente irá a deuda. Pues esa deuda adicional equivaldría a que nos condenaran a trabajar durante la mitad de los días del año y no nos pudiéramos llevar ni un euro de ello. Es decir, es una auténtica locura lo que está haciendo este hombre, pero como él sabe que se marcha, pues aquí nos quedamos los demás y nos quedamos con el boquete, que por cierto ya se ha convertido en toda una tradición en el Partido Socialista. Vez que llega el Partido Socialista, vez que España se queda quebrada. Yo no sé, para los votantes de izquierdas, qué tipo de, ellos que hablan tanto de memoria democrática, qué tipo de amnesia profesan, porque de verdad que es cogerse el cuadro, ver el número de veces en el que el déficit se ha disparado, el gasto se ha disparado y nos han dejado quebrados, miras el periodo de gobierno y dices, mira, Partido Socialista, yo no sé qué más necesitan, de verdad. Hablabas de memoria democrática, Carlos, ya está aprobada. O sea, esta es una ley tan ideológica, es una ley tan liberticida, es una ley que al final, bueno, pues oye, es propia, ¿no? De esta gente que no cree en la libertad. ¿Cómo valoras esto? Vamos a ver, ellos no creen en la propiedad y lo estamos viendo con el tema de ocupación, lo estamos viendo Ujú. con la forma de tratar los beneficios, por ejemplo, en las empresas energéticas. Para ellos la propiedad no es nada. Todo socialista y todo comunista considera que al final hay una especie de fin supremo que, oh qué casualidad, siempre deciden ellos sobre ese fin Sí. supremo. Es una cosa maravillosa, nunca decide la gente, que es la que ha ahorrado para comprarse una casa, que es la que ha ahorrado para poderse comprar una residencia de vacaciones, que es la que ha ahorrado para tener un depósito. Yo quiero recordar que, por ejemplo, una de las grandes hazañas de estos héroes del comunismo actuales, en concreto de los Kirchner, fue quedarse en una expropiación con las pensiones privadas de la gente. Estaban Efectivamente. las públicas las arruinaron y cuando se dieron cuenta de que necesitaban dinero para comprar la propia deuda pública que ellos habían generado con su desastre y su derroche, cogieron las pensiones privadas, las incautaron y dijeron, no, no te la quito porque lo que estoy haciendo es invertirla en deuda pública. Y dice, pues si la deuda pública la has quebrado tú. Bueno, pues les quitaron el dinero, lo metieron en deuda pública y se acabó. Entonces, para ellos siempre hay un fin supremo y siempre deciden ellos sobre ese fin supremo. Nunca los que han generado el dinero, nunca los que se han esforzado. Lo que estamos viendo de la tramitación de la norma sobre propiedad y de la norma sobre los supuestos desahucios express es la prueba de todo ello. O sea, en España la reforma que se debería abordar sería una reforma constitucional para meter el artículo 33, el de protección del derecho a la propiedad privada, como derecho fundamental, que es lo normal. Pero es verdad que en estos momentos abrir la Constitución para hacer una reforma de ese calado sería alto voltaje, ¿vale? Pues a partir de ahí, si todos tenemos el consenso y todos tenemos el sentimiento de que no es momento de abrir la Constitución, genial. Demos poder de verdad a la policía y demos poder a través de leyes orgánicas de Claro. verdad a los jueces para desahuciar, pero es que a mí me hace mucha gracia esto de 24, 48 horas, si la casa es tuya, si había un señor que tenía 3 piernas, oiga, déjeme de historias. Vamos a ver, presento el título de propiedad, particular, banco,
empresa de chupachuses o lo que sea, pero ¿qué me está contando? O sea, ¿a mí qué más me da quién la ha comprado? Si eres el propietario, eres el propietario. Claro. Y ahí no puede estar nadie que no sea el propietario. Presentas el título de propiedad, se hace una declaración urgente por parte de un tribunal, se comanda, se envía a la policía y la policía los saca. Punto final. ¿Pero de qué estamos hablando? Pero es que es un problema inventado, dice Irene Montero, Carlos. El tema de la ocupación es un problema que hemos inventado nosotros, que no existe. Esto como concibe el gobierno, la ocupación, Carmen Calvo dice que el dinero no es de nadie, el dinero público no es de nadie. Es decir, entonces, bueno, tenemos un gobierno que tiene estas ideas, ¿no? Tan de No, fíjate, Hugo, si nos inventamos que un día le debió meter un facha, la mano por detrás, le cogió del cuello, empezó a hacer así y empezó ella a decir que los menores con consentimiento podían mantener relaciones sexuales con quien quisieran, adultos o no adultos. Eso también fue la derecha, también se lo inventó. O sea, por lo visto deben tener momentos de enajenación mental. O sea, de pronto baja la nave marciana, los abduce y de pronto Irene Montero pues empieza a hacer declaraciones que no son suyas, que es que se le ha metido en el cuerpo un facha. O sea, yo, de verdad, hay cosas de estas que más vale que nos las tomemos un poco a risa y hagamos parodia. Porque llegan a tal insulto a la audiencia. O sea, tú no le puedes decir a la gente que te has inventado los desahucios cuando están saliendo todos los días, o las ocupaciones, cuando están saliendo todos los días ocupaciones en los informativos, en las quejas, en los propios registros judiciales, en los periódicos. ¿Pero qué me está usted contando? Que aparte, si es que me parece maravilloso, vamos a coger la barbaridad esta de decir que esto es un invento, ¿vale? Pues si es un invento y no los hay, ¿qué problema tienen ustedes en blindarlo? Si según ustedes es un invento, no va a pasar nada, ¿no? Como nos lo estamos inventando, no afecta a ningún caso. Pues ya está, hagan lo que tienen que hacer, que es proteger al propietario, proteger el esfuerzo. Aquí al final luego llegamos a la conclusión obvia. Ni un solo comunista nunca jamás ha pensado en el esfuerzo. O sea, yo creo que no hay comunista al que se le haya deslizado una gota de sudor por la cara. Lo digo literalmente. O sea, esto de trabajar y ganarte los ladrillos con el sudor de tu frente, esto no es para ellos. Entonces, claro que para ellos es un invento. ¿Cuál es el invento? Que nosotros queramos proteger nuestra propiedad, el fruto de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Es un invento porque para ellos, cualquier persona que piense en términos de esfuerzo es un inventor, porque ellos no han pensado en la vida en trabajar. O sea, una persona como Irene Montero, ¿cómo te va a defender la propiedad? Si ha adquirido un casoplón sin pegar un palo al agua, ¿cómo te va a defender el esfuerzo? Si ha llegado a ministra porque era pareja de... Vamos a dejarnos ya de tonterías, si es que es la puñetera realidad. Entonces, han metido en los ministerios a gente que no ha pegado un palo al agua nunca jamás en su vida. O sea, en este país hay gente, oye, que saca a flote negocios, despachos de abogados, empresas de fontanería, de reparto, de tal, partiéndose el lomo, levantándose a las 5 y las 6 de la mañana. Estos señoritos no se han levantado nunca jamás ni a las 7 ni a las 8, básicamente porque estaban apurándose a la última cerveza a esa hora. Es de vergüenza. Y luego tenemos a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, dirigiendo una cátedra sin ser ni licenciada. Es decir, sin tener ni título universitario. O sea, esto ya... La meritocracia. Es alucinante. O sea, que hemos llegado ya a unos puntos, Carlos. Yo, Hugo, de verdad que muchas veces pienso con el sistema de acoso que establecieron, por ejemplo, contra Esperanza Aguirre, que si su marido no sé qué, que si un terreno que tenía en no sé dónde, que si tal. Oye, si le pasásemos la misma criba, si le pasásemos el mismo rastrillo, por ejemplo, a Begoña Gómez, no tiene titulación universitaria y la mayor universidad pública de toda España le regala la dirección de una cátedra. O sea, pero vamos a ver, vamos a intentar hacer la explicación. O sea, usted no tiene un grado superior en FP. Usted no tiene una titulación de aquellas que en mi época se llamaban diplomaturas, de 3 años, universitaria, no. Usted no tiene una licenciatura de las grandes, de las que ahora son de 4, lo que llaman ahora grados universitarios y que en aquella época eran de 5. Usted no tiene nada, no tiene nada. Bueno, pues no contentos con regalarle, no es que le han regalado un título, es que le han regalado la dirección de una cátedra donde ella va a dar órdenes a gente que tiene doctorados. Es alucinante. Pero vamos a ver, pero no se puede hacer más el ridículo en la Universidad Complutense. O sea, no, ¿les importaría en la Universidad Complutense defender el prestigio de un montón de gente que sí que ha ido a esa universidad para estudiar y para esforzarse? Porque están denigrándoles a todos ellos. O sea, ¿qué maldita culpa tiene un pobre chaval que está estudiando en estos momentos Derecho, Económicas, etcétera, en la Complutense, de ver cómo insultan a su prestigio? Porque al final a ti te van a preguntar y te van a decir, ya, pero tu grado, ¿por qué universidad es? No, por la Complutense. Y alguno dirá, esa es la que regala cátedras a una mujer que era la mujer del presidente y que por ser la mujer del presidente sin titulación universitaria la hicieron directora de cátedra. Y me imagino que al pobre chaval se le tiene que dar una cara.
Bueno, y para concluir, Carlos, el Consejo General del Poder Judicial, es decir, me sorprende cómo de alguna forma hay gente que piensa que el PSOE, es decir, el partido que acabó, que dinamitó con la independencia judicial en el año 85, acabando con esa ley orgánica del Poder Judicial, del propio Alfonso Guerra llegó a decir Montesquieu ha muerto, recordemos. Bueno, pues ahora muchos pretenden que ese mismo PSOE, que insisto, dinamitó la independencia judicial, pues ahora bueno, pues apruebe junto al Partido Popular, o deje firmado al menos, que van a volver a cambiar la ley para que sea efectivamente los jueces que en su mayoría elijan a los jueces, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Evidentemente eso nunca va a pasar y este es la base, digamos, de que a día de hoy siga bloqueado el Consejo. Mira, yo sinceramente el bloqueo al Consejo significa, vamos a hablar con toda la sinceridad, utilizar una ley perversa, una ley orgánica perversa, la del 85, para dejar gente que por lo menos cree en la ley. ¿Vale? La siguiente opción, desbloquearlo, para que entre gente que no cree en la ley. ¿Vale? Esas son las dos opciones. O sea, lo siento mucho, pero no hay tercera opción en estos momentos. Si lo mantienes bloqueado, dices, ¿estás utilizando una ley perversa? Sí, pero estoy manteniendo a gente que cree en el Estado de Derecho. Claro. Si se desbloquea, va a ser para, sin cambiar la norma, porque eso es lo que plantea el Partido Socialista, ojalá hubiese la tercera opción, que debería ser la lógica y debería ser la natural, que sería la de, claro, vamos a desbloquearlo. Y vamos a desbloquearlo para que se haga como se tendría que haber hecho según la Constitución. De forma que de 20 vocales, 12 sean determinados por jueces y magistrados. ¿Quieren ustedes desbloquearlo de verdad? Claro, pero desbloquearlo para que la justicia sea independiente. Claro. No seguir con un sistema que garantiza que la justicia no sea independiente. A mí si me preguntas, bueno, y luego aparte una cuestión, el bloqueo hasta que llegó el Partido Socialista en este último mandato con Pedro Sánchez era un bloqueo del órgano de gobierno. El que decide que ese órgano de gobierno, porque estaba en funciones, no puede designar renovaciones en las plazas judiciales de audiencias, de tribunales superiores, fue el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, el que se ha inventado el bloqueo judicial, que se lo ha inventado no de que sea un invento, sino de que él lo crea y lo materializa, es un señor llamado Pedro Sánchez. Entonces, a todos los juristas que nos estén escuchando, a todos los jueces y demás, el responsable de que nos estén renovando plazas judiciales, donde tiene que ir un pobre señor al que le han ocupado la casa a presentar su reclamación, etcétera, el que lo ha bloqueado es Pedro Sánchez. Entonces, ahora le vamos a dar la razón a Pedro Sánchez y vamos a permitir que con un sistema de coacción, porque lo es, encima siente toda una mesa de 20 personas comandadas por él, todos calquitos de Dolores Delgado, para que retuerza las leyes como le da la gana, la interpretación de las leyes. ¿Le vamos a dar eso? Mira, lo digo abiertamente, bloqueo sí, hasta que se pueda cambiar la ley y tengamos una justicia independiente. Prefiero 100 millones de veces un bloqueo con lo que hay ahora a un desbloqueo para sentarnos una no justicia. Una justicia no independiente es una no justicia. Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, un placer, muchas gracias, abrazo.